Bendiciones en Cristo, muy buenas noches a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través del muro de Pastor Rudy Ayala y Rudy Ayala. Estamos ya en este lunes en la noche. Gracias por la espera para poder compartir nuestro estudio bíblico hoy en Victory Church. Desde Capilla Victory te saludamos en el nombre de Jesucristo, deseando que la gracia del Señor esté obrando en tu vida en este inicio de semana. En la noche de hoy queremos estudiar la palabra del Señor y estar tratando sobre el tema de justicia divina o la justicia de Dios, o también en el tópico cómo obra la justicia de Dios. Hablamos sobre la justicia de Dios y a veces tenemos la tendencia a enmarcar la justicia de Dios en términos muy extremos, en términos más que todo vengativos, o en el hecho de nuestra impotencia o no pudimos hacer algo a tiempo, se lo dejamos en las manos del Señor. La Biblia nos habla también acerca de las leyes universales, donde está la siembra y la cosecha, la causa y efecto que llaman otros en términos científicos, pero de igual manera Dios nos responsabiliza por nuestras decisiones. Es donde el aspecto del libre albedrío opera en cada uno de nosotros. Si tú decides, tú permites que es lo que se procese, se plante en tu mente y en tu corazón, lo desarrollas, tomas determinaciones en la vida, dice el libro de Job, y así demás actuarás, y consecuencia de tus acciones llevará el desarrollo y la consecuencia de ellos. Nosotros somos responsables y tenemos poder y tenemos autoridad hasta el momento de nuestras decisiones y acciones. Las consecuencias de tus acciones ya es el acto de haber soltado después de tu acción y el resultado de esa consecuencia. No puedes tú tener dominio sobre ella. Por eso es muy importante que el Señor nos enseña acerca de poder tomar un registro de sabiduría de el momento en lo que procesamos en nuestra mente, las decisiones que tomamos y las acciones que llevan con respecto a ella. Pero hablando de la justicia de Dios, también debemos de saberla identificar y de igual manera tomar y echar mano de ella, tomarla y echar mano de ella de la manera que Dios la expone. No filtrarla, no disminuirla, no interpretarla de la manera peculiar, sino como el texto de la palabra del Señor nos lo revela en esta revelación, valga la redundancia, del Antiguo Testamento expuesto de una promesa divina donde el Señor redimiría a la raza humana, y que en el término del Nuevo Testamento nos es expuesto como el galardón de la piedad de Dios, manifestando amor y perdón a toda la raza humana. Juntos tomamos entonces para hablar de justicia divina y del ejercicio de ella en Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 4 también, y la referencia básica está en Romanos capítulo 4 del verso del 2 al 8. Tomaré una referencia de la NBI y también te voy a leer la Reina Valera 60. La Biblia dice, permíteme leerte la primera, la Reina Valera, y luego tomaré la versión de la NBI, y dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que a obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Oye bien lo que dice, repito el verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Permíteme leer ahora esta traducción. Es una increíble manera de poderlo ver también. Pero en el intervalo, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias por la oportunidad que esta noche nos permites de poder compartir tu palabra. Rogamos a ti, Dios Todopoderoso, que la lectura y el estudio de tu palabra sean emanados hoy, Señor, con toda gracia, con toda revelación de tu palabra misma, Señor, iluminando nuestra mente y corazón. Ábrenos las Escrituras para que seamos, Señor, letrados en ella, para que la letra de tu palabra cobre vida, Señor, e inspire los corazones y se inscriba en las
las tablas de nuestro corazón la verdad genuina del Evangelio que transforma, bendice, prospera y trae al hombre paz y santidad de su corazón. Por Cristo Jesús te lo pido. Amén y amén. Te leo ahora entonces Romanos 4:2-8 en esta versión y dice: en realidad, si Abraham hubiese sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse. Escucha qué fuerte esto. Pero no delante de Dios. Pues ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como favor, sino como deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos, dice la porción de la palabra, aquellos a quienes le perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Leo la palabra del Señor del Salmos 32, versículo 1 y 2. Y donde la referencia del Señor es más que exacta de lo que refiere a Romanos 4, 7 y 8. Dentro de los principios de Dios, seré breve en este estudio de hoy, siempre los principios de Dios, la Biblia está llena de principios. La palabra del Señor lo enmarca en el Antiguo Testamento a manera de mandamientos, mandatos, preceptos y estatutos. Cuando la palabra del Señor puede ser tomada de esa manera, a manera de mandatos, estatutos, decretos para tu espíritu y para tu corazón, debe de considerarse dentro del contexto del reino de Dios. Recordémonos que en el ambiente celestial y espiritual, Dios es un rey, es un soberano, su palabra es total y absoluta. Esto ha de ser contrario y un poco repelido por el corazón de aquellos que hablan acerca de un individualismo y del imperio de su palabra propia y de su criterio como la última palabra que han de creer y respetar. Mas sin embargo, la palabra del Señor nos habla que en el contexto del reino de Dios y su justicia, y la Biblia expresa claramente la oración del Señor en el Padre Nuestro, cuando la Biblia dice muy específico, dice: vénganos tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, se haga también en la tierra. La iglesia de Jesucristo, el conglomerado de creyentes y la congregación de los redimidos, hemos de expresar hoy la verdad de la palabra del Señor como a manera de estatutos, preceptos, las cuales están impresas en ella. De esta manera también la Biblia nos lo podría llamar, todos nosotros podemos denominarlo a estos estatutos, decretos, mandamientos que el Señor nos prescribe. Y la palabra y el término prescripción, no seré un perito en jurisprudencia, pero cuando hablamos de prescripción tiene dos términos. Un término jurídico es cuando una ley prescribe, es cuando una ley ha dado por caducidad. Tengo entendido. También la prescripción habla de un término de una ley y su durabilidad. Pero también cuando prescribe una ley lo daban en términos de que se adjudicaba a alguien directamente. En términos de medicina me encanta el término prescripción, porque la prescripción significa la receta para tu vida. Quisiera tomar entonces esta analogía y poner la palabra del Señor como la receta de Dios para tu vida. Número uno, para que la palabra del Señor te cure lo que está enfermo, cure lo que te tiene débil, cure lo que te ha desalentado y te tiene deprimido y cautivado. Y entonces la palabra del Señor dice también que si el Hijo os libertare por medio de su palabra, seréis verdaderamente libres. El término de la libertad del Hijo es porque toda la expresión de la Biblia apunta a una revelación en todo su canon dentro del Antiguo y el Nuevo Testamento, tal como lo expresaron los primeros hombres de Dios, hasta el hombre que fue llamado el Padre de la Fe, y el Padre de la Fe recibe la revelación que de los lomos de él saldría la simiente de salvación, la cual se le revelaría 2000 años posterior a él en la persona de Jesucristo, y en el intermedio de los 2000 años aparece la palabra del Señor con la escogitación del hombre de Dios, el rey David, y el linaje davídico se incluye en ese linaje semita
semítico y en ese linaje que viene desde Adán, Set y todos los descendientes, para formar un caudal de ascendencia y descendencia directa, donde Dios tuvo un trato especial hasta llegar a la descendencia de aquel que fue engendrado y que fue concebido, como dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 1 versículo 18 y Mateo 1:20, que fue hecho, concebido y engendrado por medio del poder del Espíritu Santo, el cual hizo sombra en la madre del Señor, en la Virgen María. Y cuando la palabra del Señor nos habla de ello, entonces su nacimiento fue lleno de gracia, anunciado por los ángeles, confirmado por los voceros del Señor, y de igual manera anunciado por los hombres de Dios, incluyendo Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y también por Simón el anciano, el cual cuando tuvo el niño y dijo: hoy mis ojos pueden cerrarse porque han visto la salvación de Jehová. Y también Ana, una mujer que había quedado viuda, pero que en su viudez no volvió a casarse, sino que se guardó para oración y ayuno, a quien había usado el Espíritu Santo para anunciar el advenimiento del Mesías, el Cristo, Jesús, el Mesías del Dios vivo. Por tal motivo y tal razón, el advenimiento de nuestro Señor, su obra de redentora y su acción de gracias, la cual vino a cumplir el canon antiguo testamentario y poner en evidencia toda la ley, como dijo: no he venido a abrogarla sino a cumplirla. Cumple pues toda la ley mosaica para elevar y como testador dar por caducidad al antiguo pacto y establecer un nuevo pacto que marcaba la diferencia desde la perspectiva antiguo testamentaria, en la cual Saulo de Tarso, luego convertido en Pablo, lo conocería muy bien, donde era la justificación por las obras. Es pues esta justificación de las obras que aún todavía algunos de nosotros no la tomamos como referencia, sino que la tratamos de implantar e insertarla en el ADN de la gracia, y ahí es donde creamos esas ambivalencias y creamos esas inconsistencias en el mandato del Señor, donde ya no lo vemos como algo glorioso, como un regalo, como una dádiva, sino que se nos presenta por estas perspectivas, y estas líneas religiosas nos la hablan como el deber, y que las obras entonces justificarán. Es donde debemos de retomar que la justicia divina impera por medio de la fe. Escúchame esto: en realidad, vuelvo a leer, si Abraham hubiese sido justificado por las obras, sí tendría de qué jactarse. El Señor no menosprecia cuando alguien hace buenas obras. El Señor no menosprecia cuando alguien ve y se ve en el espejo de la palabra y va a crecer en el espejo de la Biblia y toma el reflejo de los mandatos de Dios y vive por ellos. Tendría de qué jactarse, pero no habrá, y aquí viene el enfoque, no habrá jactancia delante de Dios. No tienes de qué, como dijo el apóstol, no tengo de qué gloriarme en el Señor, aunque el apóstol Pablo dijo: yo me glorío en el Señor. Y cuando la Biblia habla de gloriarse en el Señor, ¿cómo podré lograrme esto? Y la Biblia, ¿qué dice? Por lo tanto, dice la Escritura, le creyó Abraham a Dios y a esto se le tomó por justicia. Ahora bien, luego hace el otro paralelo y el otra analogía Pablo, y dice: porque si hay alguien que trabaja, entonces no se le toma el salario como un favor, sino que se le toma como una deuda. Tú vas a trabajar y estás esperando que te paguen. Es por lo tanto, aquel que obra, tiene buenas obras, es como trabajo. Vos sabés que si te portaste bien y estás trabajando por las obras, pues te va a venir las consecuencias de tus buenas obras. Pero hablemos entonces de la justicia divina, donde dice que esta justicia divina, amados, dice: no es aquel que no trabajó y aquel que no operó en buenas obras, como dice la Escritura, sino que todo lo contrario, simplemente Dios vio al malvado y vio a este pecador y dijo: yo a él lo amo y lo perdono y lo bendigo. Eso, damas y caballeros, eso es la gracia de Dios, que siendo aún pecadores, y como compartíamos la palabra del Señor ayer, siendo aún enemigos de Dios, dice la NTV, aún siendo enemigos de Dios, Dios nos amó como amigos y nos tomó por amigos, siendo nosotros gente adversaria, porque le habíamos dado la espalda a Dios, no conocíamos de Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel, a los pactos y a las promesas del Señor. Por lo tanto, es entonces donde toma la referencia del Antiguo Testamento, y David, lleno de la gloria del Señor, dice: bienaventurados, hablando de la justicia de la fe,
a quienes aquellos que el Señor le perdona los pecados, le son cubiertos sus pecados, son borradas sus iniquidades, y bienaventurado aquel varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y uno dice, ¿y esto por qué? Como dice Efesios capítulo 1, esto es por el puro afecto de su voluntad. Este es el nivel de revelación y el compromiso que nosotros tomamos para volvernos personas altamente agradecidas con Dios, que entonces otra palabra se cumplirá y entonces traerá vida y un rema de gloria donde podemos decir, es que antes que yo le amase a Él, Él me amó primero a mí. Antes que yo concibiese entrar en vínculos de tratos con el Señor, el pacto de Dios en su justicia divina hizo que me amara primero Él a mí. Antes de cualquier cosa, antes de ver en mí cualquier rasgo o ver una sombra de variación que apuntara a la luz del rostro de la gloria infinita del Eterno, era el Señor mismo que, aun estando en mi plena maldad, me amó, me perdonó, me justificó. Por eso la palabra del Señor dice que eso es demasiado atrevido, pastor. Lo diré como la oración de Jesús en San Juan 17, donde la Biblia dice, oh Padre Celestial, no solamente oro por esta generación, por esto estoy parafraseando, sino también oro por aquellos que van a creer por la palabra de estos. Quiere decir que en esa linaje y en esa secuencia generacional del mensaje de la gracia divina, Dios daba por sentado que aún 19 siglos antes, 20 siglos antes que tú y yo apareciéramos, naciéramos, estábamos siendo amados por el Señor, sabiendo que aunque previo para venir al día del arrepentimiento y del conocimiento del Señor y llegar a conocer al Rey y entender su gracia infinita y Él convertirse en nuestro Padre, nosotros nuestros hijos, Él nos había amado primero. Por lo tanto, puedo entender la predestinación de Dios. Por lo tanto, puedo recibir y entender que Él es tan grande su amor y yo soy tan ínfimo, tan pequeño, que Él es el único digno de toda gloria y de toda honra. Cuando tomamos esto como un principio de vida, un principio de Dios, un principio divino, entonces la Biblia no solamente nos pide, hey, mira, este principio recíbelo y gózatelo. No, debemos de tomarlo, debemos de echar mano de ello, debemos de echar mano de ello día a diario, debemos de recordarnos lo de su grande misericordia y por lo tanto viviríamos comprometidos y agradecidos. Por lo tanto, la justicia de Dios en ese sentido es el regalo más grande y el recurso, segundo, el recurso más efectivo del cual debe de echar mano y echa mano todo creyente en Jesús por medio de la fe. En ese sentido, podemos movernos dentro de la justicia divina por dos cosas. Operar en el Señor dentro de la justicia divina para que cuando hagamos obra, lo estamos haciendo no por deuda, sino por fe. Estamos haciendo obras en el Señor y moviéndonos en fe, porque ninguno de nosotros se debe de amparar a la justicia propia, sino que la Biblia dice que cualquiera que trabaje en la obra del Señor se le toma por deuda, por salario. ¿Y qué significa Dios? Dios lo va a pagar. Y Jesús lo dijo claramente. El Señor dice en su palabra, ni un solo vaso de agua que alguno de estos dé a uno de mis pequeñitos va a quedar sin su pago y sin su recompensa. Por lo tanto, la Biblia dice que el Señor es el pagador más justo que existe. De esto te lo puedo corroborar en Marcos capítulo 9, versículo 41, donde la palabra del Señor dice, Marcos 9, 41 nos dice la palabra del Señor, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois del Cristo, oiga qué bello, de cierto os digo que no perderá su recompensa. La misma lectura está en la referencia de Mateo 10, 42 también, aparte de Mateo 9, 41. Porque este estilo de vida en gracia, de vivir como perdonado de Dios, y escúchame esto, un perdonado de Dios está por encima de la aprobación de la gente. Hay de aquellos que se revisten y se escudan y crean un armazón de evangelio, pero su evangelio no tiene la capacidad de perdonar en fe, sino que solo perdonan por obras.
donde dicen, yo no puedo perdonar porque esta persona no ha dado frutos. Y cuando la Biblia dice que la justicia de Dios operó, que no habiendo dado a alguien un fruto, el Señor ya lo amaba, ya ama al pecador, ya lo ama. Lo ama, lo está viendo perdonado, rectificado, cambiado, transformado. Y eso es ver las cosas por medio de la fe. Por eso la Biblia dice en Mateo 7, 21, 23, nos dice que este estilo de vida no te lleva a conocer el corazón de Dios, el que solo se vaya moviendo por las obras, sino el que se vaya moviendo por la fe. ¿Cómo dice, pastor? Te llevo a conducir de esta porción de la palabra donde dice Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, la cual está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que creamos en su Hijo Jesucristo y en su obra de justificación por medio de la fe. Esta obra de justificación solo podía ser hecha por medio del Mesías, el Cristo de Dios, porque solamente por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Y solamente Él es el único mediador entre Dios el Padre y los hombres. Y en ningún otro hay salvación. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. Por lo tanto, la palabra del Señor también nos pone un ejemplo muy claro. Y sí continúa diciendo la palabra del Señor y dice... Pero ¿sabes qué dicen las personas? Empiezan a hablar de sus obras y dicen, Señor, espérate un momento, ¿cómo es que no me conoces? Señor, que no profeticé yo en tu nombre. Y cuando hablamos de profecía, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de dones del Espíritu Santo. Pero es el Señor que no te conoce. Hay personas que pueden decir, pero yo hablo en lenguas. Todavía te puedo restregar una palabra donde dijo, yo soy el que hablo más lenguas que todos vosotros, dijo el apóstol Pablo, pero yo prefiero que profeticéis a que habléis en lenguas. Y viene otro detalle bien impactante cuando la palabra dice, y en tu nombre expulsamos demonios, hicimos muchos milagros. ¿Quién? Mire estas tres características. Una persona que profetiza, una persona que expulsa demonios, que tiene autoridad del Señor, no cualquiera puede hacerlo, tiene que estar revestido de la gloria del Señor, y muchos milagros. ¿Te imaginas una persona que dudarías que esta persona está redimido en la fe del Hijo de Dios? Puede ser que se esté moviendo en la justicia de Dios, pero está moviéndose en obras y por lo tanto es salario y por lo tanto es deuda. No se está moviendo en justicia de fe. Y en ese sentido, entonces Jesús dice que le dirá claramente, jamás te conocí. Aléjate de mí, hacedor de maldad. Y uno dice, no entiendo. Y la palabra es franca y dice, no te llamé solamente a profetizar, no te llamé a hablar en lengua solamente, yo no te llamé a que echaras solo fuera demonios, te mandé a que perdonaras a alguien, a que a alguien lo vieras como mi perdonado, porque yo morí por él en la cruz del Calvario, quisieras obra, porque ¿qué dijo el Señor? Te jactáis vosotros también porque diezmáis de la menta, el eneldo y el comino. Dijo el Señor, misericordia quiero y no sacrificio. Porque es necesario hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Otro ejemplo mucho más claro de la justicia por la fe es el ejemplo del fariseo y el publicano, el cual nuestro mismo Maestro Jesús nos lo enseñó en Lucas capítulo 18, verso del 10 al 14, donde dice, 2 hombres subieron al templo a orar, si te recuerdas, y dice, uno era fariseo, el otro era recaudador de impuestos, el cual era, ante la expectativa de la cultura de la época, era un traidor a la causa judía, porque era cobrador de impuestos del Imperio Romano, el cual había impuesto su bota de justicia de hierro y tenía amancillado al pueblo de Israel. La palabra del Señor también nos dice, el fariseo se puso a orar, y lo más fuerte es como lo describe Jesús, se puso a orar consigo mismo. Y hay algo que a mí me da pavor y terror, es cuando una oración no va elevada en justicia de Dios, sino va en el plano paralelo, en un plano paralelo de justicia propia. Es decir, yo soy tan santo, yo soy la recta, yo soy el recto, yo soy el que no me equivoco. Le aplaudo a usted. Qué bueno, tiene de qué jactarse, pero yo no me jacto de mí mismo, yo me jacto en el Señor. Y aquí viene el otro detalle importante, porque un problema del espíritu religioso que se justifica por las obras buenas que hace, no ora a Dios, se ora a sí mismo.
Lo dice la palabra del Señor en Lucas 18. Se puso a orar conmigo mismo diciendo, oiga, dice, no, yo le oro a Dios. Se puso a orar consigo mismo. No lo digo yo, lo dice palabra del Señor Jesús en la Biblia. Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres que se equivocan. Ladrones, los malhechores y adúlteros. Rezo literalmente la Biblia. Ni mucho menos como este recaudador, y ahí sí parafraseo, traidor de la causa del hebraísmo y del judaísmo puro. Ayuno 2 veces a la semana. Mire cómo eso empezó a justificar la justicia de obras. Ayuno 2 veces a la semana, doy todos los diezmos, aleluya. Y en cambio el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que el recaudador de impuestos, y no aquel, el que profetizaba, echaba fuera demonios, diezmaba, ayunaba, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo lo que el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí viene un aspecto bien importante en el nombre del Señor. Yo lo quiero motivar a usted a que en este preciso momento, aún de la pandemia y de todo lo que estamos pasando, y aún las argumentaciones y el pleito aún sobre si la distinción de nuestra piel nos hace más o nos hace menos, y hasta hablamos de teorías conspirativas y hablamos de supremacía blanca y todo lo demás, y yo puedo decirte de Black Lives Matter, amén, en el nombre del Señor, y también Black Latin también matter, y también Hispanic people matter. Claro que importan, todos importamos, todos somos uno en Cristo Jesús. Everyone matter, everybody matter, todos importamos. Cuando te menciono esto en el nombre del Señor, y también quiero decirte algo, los que hacen cosas buenas importan, también los que han fallado importan, también los que se han equivocado una y otra vez y han desaprovechado oportunidades importan, porque mientras hay vida, dijo el Señor, hay esperanza. Y alguien dice, yo no puedo soportar eso. Necesitas a Cristo y la obra de justicia de Dios, que es por medio de la fe. Lo necesitas. Si no, todavía estás en el nivel de la escuela del hermano mayor que no pudo perdonar al hermano menor que tenía el título del hijo pródigo. Y para variar, el hijo pródigo significa, el hijo pródigo, no crean que el término pródigo, algunas personas dicen, es que el hijo pródigo es el que se fue y regresó arrepentido. No, la palabra pródigo significa una persona necia, eso significa pródigo, que está empecinada en deleitarse a sí mismo, no importando el daño que se está haciendo a sí mismo y el daño que hace a los demás. Eso es pródigo. Y aún con todo ello, el padre lo vio de lejos, lo reconoció en que venía haraposo, venía desgraciado, pero hay algo que la gloria del padre conoce, es el corazón de un hijo. Cuando se había producido ese cambio de gloria, sabía que el regreso era la señal de gloria. Y es entonces cuando lo va a abrazar, y usted conoce lo demás de la parábola, y donde el hijo mayor dice, no puede ser, si este viene de revolcarse con el mismo pecado, el fango, y para variar huele a cerdo, viene de apacentar cerdos, huele a miseria, mundicia y a desgracia, y simplemente dijo, cámbienle la ropa, pongan calzado nuevo, pongan anillo de autoridad, maten el becerro más gordo, y hagamos fiesta. Mi hijo estaba muerto y ahora estaba vivo, porque lo que más importa es la vida humana. Si la iglesia de Cristo no vuelve al principio más fundamental, que es la justicia de Dios por medio de la fe, para poder ver que no hay casos perdidos, sino que mientras hay vida no hay esperanza, tenemos que revisar los fundamentos mismos de nuestra fe y la esencia misma de nuestro esquema doctrinal, y tener que reposicionar de nuevo y hacer una reingeniería profunda de nuestros fundamentos teológicos y volver a revisar la criteria de nuestros mismos líneas de pensamiento cristiano, para poder replantear la más bella y pura y sencilla, como lo hemos dicho. No es hablar de ninguna cátedra ni de docencia teológica, sino simplemente volver al principio mismo bíblico de la esencia de la literalidad de la palabra,
donde esta palabra va a ser para cada uno de nosotros vida en abundancia. Reflejará la persona del Cristo, reflejará la persona del Mesías príncipe y seremos felices. Lo reto a usted a que perdone a alguien, lo reto a usted a que perdone a alguien que le haya hecho demasiado daño en la vida. Y le tengo una noticia: eso es tener al Cristo, al Mesías en su corazón, y el día que lo haga, la palabra del Señor cobrará vida, un rema de gloria y de victoria. El que te lo está predicando soy alguien que lo vivo y lo practico, para que de una manera, señores, tenemos un destino. El destino es el cielo. El destino no es ser depositario de ninguna restricción ni acepción de personas, ni ponernos a decir este sí, este no, ni volvernos selectores de quién es y quién no es, sino la Biblia nos dice que por el Señor vino a morir por toda la raza humana, y todos los que creyeron en Él fueron alcanzados bajo la justicia del Señor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque la única opción aparte de las obras es la fe. Me quedo con la fe porque es el método de Dios. En la justicia divina pensamos muchas veces en la invocación. Le voy a contar algo. Lo peor del mensaje de la justicia por obras es que cuando alguien no nos ha amado, cuando alguien nos ha fallado, cuando alguien ha hecho una desgracia, y cuando alguien te ha traicionado, invocamos la justicia divina, y cuando vemos el espíritu de la justicia divina es perdón y misericordia. Pero la justicia divina la convertimos como la venganza de nosotros, que Dios va a ejecutar a nombre de nosotros. Eso es justicia divina. No confunda. La Biblia dice que eso no se llama justicia divina, eso se llama la ira de Dios. Y la ira de Dios viene para los hijos de desobediencia. O sea, como dice la palabra, pórtate mal, pórtate mal. Y la escritura misma dice: el hombre que siendo reprendido, o la persona que siendo reprendida, dice Proverbios, endurece la cerviz, pronto será quebrantado y no habrá para él medicina, hasta que se cure, hasta que sea quebrantado y sea renovado en una persona nueva. Ahora voy a este punto. ¿Cuántos de nosotros hablamos de justicia divina porque la invocamos como castigo, o peor, como venganza? La justicia de Dios, bíblicamente hablando, en su más pura expresión, es perdón, damas y caballeros. Es perdón. Y esto viene de la humillación, y la humillación traerá arrepentimiento, y el arrepentimiento traerá la justificación por medio de la fe, y la justificación por la fe traerá la obra de la regeneración y el nuevo nacimiento, donde una persona nacida de nueva será regenerada para gloria y entrará en una dimensión de santificación, donde llegará a disfrutar la santidad de Dios como regalo divino. Un justificado es tierra fértil para la presencia del Señor. Un justificado por la fe se moverá en el Espíritu de Dios, y viviendo así tendrá una vida acorazada. Como dice la palabra del Señor, ya aterrizando este estudio, lo que dice la palabra en Primera de Pedro 3, versículo del 13 al 17, y dice: ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño? Dice el apóstol en la epístola, si ustedes están deseosos de hacer el bien. Pero aún si sufren por hacer lo correcto, quiere decir que hacer lo correcto no siempre traerá sensación de bienestar. Si aún sufres por hacer lo correcto, Dios te va a compensar. Dios te va a recompensar, dice más específico la palabra. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Dios. Miren que el asunto, alguien dice: está amenazando tu status quo, está amenazando a alguien tu futuro. No te preocupes por eso. Adora a Dios. Adoren al Cristo como el Señor de su vida, dice la palabra. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero eso sí, háganlo con humildad y respeto. Y mantengan siempre limpia conciencia. Eso significa: no haya deudas, no haya culpas. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada cuando vean la vida recta que llevan, porque pertenecen al Cristo. Recuerden, dice la palabra, sigo leyendo, Primera de Pedro, versículo 13 al versículo 17. Recuerden, es mejor sufrir por hacer el bien
Y si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. La palabra del Señor dice: ninguna condenación hay para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Quién estará en Cristo? Aquel que no vive por obras, sino vive por la fe. Y las obras que son secuencia de una vida de fe no son tomadas por deuda, son tomadas por justicia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias. Gracias por el don de tu palabra. Gracias por el Espíritu Santo que nos permite visitarnos esta noche. Bendice cada vida de cada amado y amada hermana cibernauta y que nos ve a través de las redes y ve este video también en YouTube. Bendícelos grandemente, Señor, y las plataformas de Facebook y de Instagram. Padre, glorificado sea tu nombre. Ahora y siempre les bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta noche creemos y confesamos que Jesús el Cristo está contigo y que la gloria del Señor te visita, permanece en ti y no se aparta de ti. Recuérdate, no vives por la expectativa denominacional ni por la expectativa de la criteria particular de un grupo de personas que se amalgaman según sus propias opiniones, sino según el precepto de la palabra del Señor. Vive por el precepto de la palabra, donde el alfa y la omega y el principio es el mensaje de Dios reflejado en el centro mismo de la palabra, que es Cristo, el fundamento, la roca principal, la roca del ángulo de tu vida, porque el que no es edificado en él le será por tropezadero, pero a él sea la gloria. Adóralo, alábale y sírvele. No tengas miedo, no te avergüences. El Señor está contigo. Lo que hoy es una vergüenza, mañana es una promoción de Dios para tu vida. Recuérdate, solo los valientes echan mano del perdón y de la restauración. Que Dios te bendiga en esta noche. Te saluda el pastor Rudy Ayala, Senior Pastor de Victory Church. Siempre bendecidos y en victoria. Hasta la próxima semana. Bendiciones en Cristo. Te saluda el pastor de Ayala de Victory Church. Te invito a este y todos los jueves a las 8 de la noche a compartir Torre de Oración, un tiempo de ministración, de intercesión y compartimiento en Cristo. Recuérdate, en Torre de Oración puedes enviar al muro de Pastor Rudy Ayala tus peticiones por inbox para poder conectarnos en fe, en oración y bendición. Todos los jueves te esperamos en Victory Church.